Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Con el gusto de siempre los saluda su amigo Jorge Alberto Bojalil Soto en una edición más de su programa Debate. Y como siempre con nosotros nuestros amigos del panel, Itzel Casillas, Arcelia González, y bueno, en un momento más se incorporará Francisco Romero para tocar un tema que es importante, que tiene que ver con lo que estamos viviendo los guanajuatenses, los irapuatenses. Y bueno, lo hemos titulado Frente al hartazgo y el miedo, la paz viene de todas y todos. Porque bueno, la idea de este programa es proponer soluciones, analizar a fondo las causas para saber qué está pasando. Y bueno, yo creo que para muchos de los guanajuatenses, irapuatenses y mucha gente del resto del país que nos escribe preocupados por nosotros los que vivimos aquí, para mí es una enorme cantidad de gente que a cada rato me pregunta que cómo estamos y que están preocupados, pues todos sabemos que necesitamos cambios porque la situación ya es insostenible. Hay un ya basta que se está diciendo ya mucho en redes sociales y en todos lados en nuestra sociedad, porque existe miedo, existe hartazgo, también existe una insensibilidad tremenda del gobierno que no escucha a los habitantes y que, como en el caso de lo que están buscando los desaparecidos, llega hasta la represión. A mí me hizo acordar, yo estaba muy chico en la secundaria, pero yo estaba en el Politécnico, en la prevocacional en el 68, y de plano esa represión me hizo recordar a Díaz Ordaz. Entonces, además de la pandemia y de la cuestión económica, hay una serie y de la inseguridad, hay una serie de causas más profundas que pueden explicar todo esto. Al final de cuentas, sin confiarnos de lo de la pandemia, esta va a venir pasando, todavía falta tiempo y no debemos bajar la guardia porque está muy grave aquí en Guanajuato, al igual que en el resto del país o en Estados Unidos o en Brasil. Es muy grave la situación, pero finalmente esta miseria del 53% de los guanajuatenses empieza a explicar gran parte de toda esta problemática que estamos viviendo de inseguridad y bueno, los salarios, el desprecio a la población, el abandono al campo, el abandono a los grupos, nos hace pues analizar, que tengamos que analizar con más cuidado y con más detalle estas cosas. Entonces yo quería preguntar a mis compañeros y compañeras, en este caso del panel, ¿qué opinan? ¿Qué necesitamos en Guanajuato para revertir esta situación? No sé si ustedes vean como yo estoy exagerando que necesitamos cambios profundos. No sé, Arcelia, por favor. Sí, sí, muchas gracias. Estas reflexiones vienen muy ad hoc en el estado, en la ciudad en la que vivimos. Hemos sido noticia nacional y noticia internacional, desafortunadamente. Y bueno, pues es un tema que en México en estos últimos años se ha recrudecido, no de manera particular en Guanajuato, digo, no vivimos en una isla, el tema es federal, por supuesto, pero nos concierne sobremanera porque el cambio ha sido drástico de una pujante economía a estos, pareciera a este ángulo diverso que es el tema de la seguridad, ¿no? A la par, hace muy poquito comparaban incluso a Guanajuato con Chihuahua, con aquellos Ciudad Juárez, decían, ¿por qué Ciudad Juárez ahora se compara con Irapuato? Me parece grave porque veíamos la situación en particular de este municipio alejado geográficamente como algo doloso y que lograron de alguna manera solventar, digo de alguna manera porque no se ha desarraigado, pero hay estados que han logrado con cierto éxito llevar a cabo medidas de contingencia o medidas de contención de la inseguridad. Chihuahua tuvo en este ejemplo un brote ciudadano. Chihuahua tuvo una participación ciudadana que permitió incluso un fideicomiso. Ustedes se acordarán del Fortasec, por ejemplo, que es un fideicomiso dedicado al tema de seguridad y que no baja a todos los municipios y que en este año y el año pasado, tengo entendido, pues se ha visto acotado. Chihuahua logró un fideicomiso ciudadano impulsado pues, por los empresarios y por la gente que estaba preocupada por la situación y que podía económicamente aportar al tema, y hicieron la reflexión del 2%,
que es un impuesto que bueno, aquí lo conocemos como incluso a la nómina, o inclusive en otros rubros, para fortalecer el tema de las policías, el tema de la procuración de la justicia, empezando por solventar el tema de las policías por mejores condiciones de vida, dándoles becas a los hijos, teniéndolos en el tema familiar con apoyo para médicos, con apoyo para la salud, en el tema del ejercicio. Tenían un club, no sé si todavía lo tengan, a mí me tocó ir a visitar inclusive el Observatorio Ciudadano, y era ciudadano, netamente dirigido por ciudadanos, y en mucho esto ayudó a solventar estos índices que eran alarmantes ahí en Chihuahua, ¿no? Que, digo, no se ha erradicado del todo, pero eso sirvió mucho. Y la iniciativa ciudadana viene aquí a flote, porque hemos visto estos brotes en municipios como el Celaya hace unos días, y por supuesto la ocupación ciudadana que persiste en nuestro municipio Irapuato. Entonces, bien dice el título, ¿qué podemos hacer nosotros? Y yo me voy a enfocar también al primario, que es la democracia. Nosotros, como no solamente se trata de votar y ser votado, sino el ámbito de participación ciudadana que nos permite lograr involucrarnos en las tareas de gobierno, que nos permite reclamar, que nos permite señalar y que nos permite también pedir la rendición de cuentas de los servidores y funcionarios públicos. Me gusta que la ciudadanía empiece a tener solidaridad, pero cuidando ciertos temas, porque también hablamos de polarizaciones que no abonan al primer propósito, que se trata de legitimar una voz ciudadana. Entonces, creo que el Estado merece la atención. Creo que en este ámbito la ciudadanía demostró en Celaya, por ejemplo, fue una marcha pues respetuosa, el decir ya basta, tenemos derecho a vivir en paz, tenemos el derecho, tenemos la obligación como ciudadanos de señalar, y tenemos también la obligación como ciudadanos de participar. ¿De qué manera participa la ciudadanía en temas cívicos, en temas de seguridad? Bueno, pues ahí es en donde entra el límite, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros como ciudadanos contribuir con el Estado, en los 3 ámbitos de gobierno, a lograr una mejor condición de vida, de desarrollo, de pluralidad, de paz, de democracia, de justicia social, en fin? Entonces, me parece que la obligación hoy, más que nunca, está entre nosotros, entre quienes vivimos y nos preocupamos y nos ocupamos de la situación en nuestro estado, pero sí siguiendo ciertas pautas. La procuración de justicia, que no nos corresponde a nosotros, no nos corresponde, o sea, el tema judicial es netamente de uno de los poderes encargados de, y no solamente de uno, porque empieza, decíamos, con el tema de la dignificación de las policías, que es en el ámbito municipal, y la coordinación con los 3 órdenes de gobierno. Y por supuesto, dentro del propio Estado, los 3 órdenes de gobierno, me refiero al municipal, al estatal y al federal, pero también al orden del Poder Judicial, del Poder Legislativo y por supuesto del Ejecutivo. Entonces, bueno, yo creo que tenemos hoy con gran preocupación, ya no se trata solamente del orden de delitos común, del orden común a la alza, sino ya sabemos que nosotros traemos un tema mucho más grave. Sin embargo, creo que tengo cierta esperanza en que esta crisis pueda sustentar mejores soluciones, que empiecen a sacar los funcionarios y servidores públicos el talento necesario, el talento no suficiente, el necesario, que va más allá de que han demostrado hasta ahora, para poder sacar el tema avante con Guanajuato, que hoy pues se parece en focos rojos. Sí, gracias, Arcelia González. Interesantes las opiniones. Itzel, ¿tú qué opinas? ¿Existe algún divorcio entre el gobierno y la gente? Ya la gente, o estamos exagerando, hay un hartazgo de la gente ante la situación, o la gente está exagerando de que la situación no pasa nada en Guanajuato, como dicen los gobernadores y los presidentes municipales.
Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación de nuevo a este programa, pero me gustaría sí exponer que, bueno, desde hace muchos años está rota esta colaboración entre el gobierno y la ciudadanía. Lleva muchos años en que no hay una confianza y no se ha podido afianzar, sea el gobierno que sea, y ha habido una disparidad. Por eso se ha intentado de sobremanera que haya estos mecanismos de participación ciudadana, se ha promovido mucho el tema de la democracia, pero todavía no hemos encontrado un punto en el que se entienda específicamente hasta dónde sí y hasta dónde no de ambos lados, y parecería que estamos peleados. Yo creo que sí es muy importante hacer mención del tema de la seguridad de Guanajuato y volver a decir que no estamos ciegos, o sea, que aunque yo esté a favor del gobierno y que vea con buenos ojos lo que se ha estado realizando, tampoco puedo hacerme ciega porque soy ciudadana. Creo que hay una cuestión importante de seguridad que el mismo gobernador ha reconocido en varias ocasiones y que a mí me mueve mucho el tema de lo que se está viviendo en Celaya, lo que pasó con, pues sí, con este chico empresario y que luego su novia es quien comienza todo este proceso en el que pues tienen que salir a la calle porque dice, no me quiero ir, pero no me puedo quedar. Entonces, sí es muy importante pues preservar la seguridad de todos y creo que es un trabajo de todos. En este momento ya no puede politizarse el tema, como mencionaba la semana pasada. Realmente es importante que en la visita que vamos a tener del presidente se pongan en la mesa pues las cartas de ambos gobiernos y que se trabaje de manera conjunta, porque el tema de la seguridad y la ciudadanía que está viviendo y que está careciendo tiene que ser pues siempre lo primordial, ¿no? Entonces yo veo con muy buenos ojos que se establezca esta relación. Vamos a ver mañana cuáles son las estrategias que se promueven conjuntamente, pero sí quiero decir, señor Jorge, que no es que se haya negado en el gobierno local ni en el gobierno, pues sí, en el gobierno municipal se haya negado que pues no estamos bien. O sea, no, en ningún momento ha salido Diego a decir, todo es perfecto. Pues sí, hay una situación compleja que se está tratando de resolver y que tiene que ver mucho por el tema delictivo, que estamos en una zona geográfica privilegiada y que además tenemos lo que decíamos a Pemex y que además de todo pues vienen temas políticos, ¿no? Y se va a poner más feo si no podemos lograr que este ya no sea un tema político, sino que sea un tema de unión de fuerzas. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Creo que la ciudadanía tiene un papel importante en la presión que se ha realizado, por lo menos ahora, para decir, bueno, pues esto es lo que necesitamos y que se abre el diálogo. Eso es una manera muy importante que nos recuerda que tenemos que colaborar todos para el mismo objetivo. Y pues creo que hay soluciones próximas y por eso estaremos muy atentos de lo que se mencione mañana después de la visita del presidente. Yo un comentario nada más. En muchos de los casos de los gobiernos entiendo qué quiere decir esto, Itzel, de no politizar, pero me parece muchas veces un pretexto la cuestión, porque bueno, la vida pública es política, es una relación entre gobernantes y gobernados, entre dominantes y dominados, y entonces lo que se tiene que hacer precisamente es una política, pero una política sustancial que vaya a la mayoría y que involucre una participación democrática. Obviamente que la cuestión de la seguridad, la del hartazgo, la cuestión de no reprimir implica una política. El hecho de reprimir, yo he visto en el estado de Guanajuato cómo se ha reprimido aquí a los ecologistas en Guanajuato porque defienden los árboles, los mezquites, se les reprime, se les amenaza con cárcel. Vimos en el caso de los que están en búsqueda de los desaparecidos, hace algunos años también con gobiernos panistas vimos la brutal represión en Romita y hemos visto muchos casos en el que este gobierno sí me recuerda mucho a Díaz Ordaz y a todo este grupo de gente que todo quería resolverlo con el tolete y con la represión. Y bueno, y que se olvida que el antiguo PAN en Guanajuato pues tomaba vías de ferrocarril para exigir la democracia. Muchos de esos panistas ya no están y sus hijos se han decepcionado, pero ellos exigían también democracia en su
en su momento, aunque yo no estuviera de acuerdo con estos pensamientos, pero tenían derecho a hacerlo, pero al PAN ya se le olvidó eso y estando en el poder ahora hace lo contrario. Entonces, bueno, creo que sí debe haber política, pero esa política debe ser una política que visualice a las mayorías y que el gobierno se pone como mandante y no como mandatario. El gobierno es nuestro empleado, nosotros le pagamos y los gobiernos de Guanajuato, igual que los gobiernos del resto del país y del mundo, sobre todo los de corte neoliberal, y estamos también con un gobierno neoliberal aquí, inclusive a nivel federal, pues se olvidan de la gente o le dan migajas, ¿no? Lo que sería un gobierno bonapartista. Entonces, en este sentido, pues sí, tiene que haber una política. No sé qué opines, Francisco, frente al hartazgo y el miedo, la paz viene de todos y todas, y bueno, comúnmente hemos visto que en naciones o en estados como el de Guanajuato, como mencionaba hace rato Arcelia, el caso de Chihuahua, con una economía boyante, pero bueno, hay estados ricos con gente pobre, y esa pobreza y ese olvido genera muchas cuestiones. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Estamos hartos? Sí, yo creo que sí, hay un hartazgo ya de la sociedad. Sucedió en el país al momento de darse las elecciones presidenciales más recientes, y hoy en Guanajuato ya tiene un historial reciente donde de diferentes, con diferentes expresiones, de diferente manera, la misma violencia hoy cómo está rebasando al mismo estado, nos pone enfrente no un estado de las cosas. Entendamos que la sociedad es muy, muy, muy dinámica. Entonces, el estado de violencia que habla, no habla ya de una situación concluida, sino una situación que te da un mar de oportunidades para replantear cuáles deben de ser los cambios que se deben de impulsar en el Estado. Y eso es algo que sí es de criticarle al gobierno estatal. No tener la capacidad de leer que hoy por hoy sus instituciones de seguridad y de procuración de justicia no están respondiendo. No es de voltear a ver hacia afuera, no es de voltear a ver a quién le he hecho la culpa, sino es la capacidad de entender que la violencia, no el índice delictivo, la violencia, el índice delictivo es uno de los indicadores para medir la situación que pasa, pero hoy por hoy, el ver a una policía reprimir a una manifestación pacífica habla de una situación, de un miedo y de una incapacidad muy seria de una instancia de gobierno. Y eso hay que saberlo leer. 2, hay que saber leer que lo sucedido de 2000 para acá, cuando se da el triunfo de Vicente Fox como presidente, todo el mundo pensamos que era el fin de la democracia de un solo partido, que por fin íbamos a iniciar una etapa de transición y de sucesiones alternas, lo cual se deposita en una democracia representativa y la cual en 20 años está demostrando su fracaso. ¿Por qué? Porque con un gobierno panista a nivel federal como fue Vicente Fox y Felipe Calderón, con un gobierno panista que en Guanajuato tiene desde Carlos Medina Plasencia, donde sus instituciones de procuración de justicia se están viendo muy duramente, no cuestionadas ya, sino incapaz de poder responder, que lo primero que hace es voltear a ver hacia el gobierno federal, habla de una incapacidad muy seria de responder a una problemática que se está representando. Pero por otra parte también tenemos a la sociedad que fuera de los partidos, que fuera de las instancias de poder o de poder económico o de mayor influencia en el Estado, también se moviliza. Y no necesariamente para denunciar o salir en su auto y parar el tránsito en Celaya. No.
aquella gente que día a día está trabajando por construir una alternativa, aquella gente que entiende que el problema no es el Haya, que el problema no es ese señor que lo hemos hecho tan popular en los medios. No, 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 no. El problema es de todo Guanajuato. El problema es del país. Pero cuando digo el país, es de una democracia no ligada a una democracia representativa, sino una democracia ciudadana que tiene mecanismos para participar e incidir en las instancias de procuración y de seguridad pública. No se trata de pedirle opinión a la gente, al lado de los empresarios se siente alguien de una colonia popular y diga, oigan, queremos que nos pongan más policías en nuestra colonia. No, no, no. Se trata de definir espacios de toma de decisión de la ciudadanía para que tenga capacidad de revisar la política pública, revisar las medidas que se están tomando, revisar el perfil de quien está al frente, para saber, la gente tiene el derecho las instituciones públicas que tenemos son las instituciones que nos hemos dado, y por lo mismo una democracia participativa le da a la ciudadanía la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No eres el perfil que yo quiero, no son las instituciones que yo quiero, no es el enfoque, no se trata de perseguir y a los delincuentes y reprimir la conducta de manera violenta. La seguridad implica que nos des la oportunidad de convivir y construir un proyecto común donde gocemos los derechos unos y otras. Entonces, cuando empezamos a cerrar esos espacios, es cuando realmente la crítica es de un Estado autoritario y represivo que no sabe qué hacer frente a la sociedad. O que no le interesa qué hacer y que lo que le interesa son los negocios por otro lado y otras cuestiones. Arcelia, ¿tú qué piensas? Bueno, se ha venido aquí empezando a bosquejar que pues, el gobierno desprecia a la gente, que está divorciado de la gente. Tú que también conoces de esto, bueno, realmente nos están representando los diputados cuando se les pide que se clarifiquen los gastos ahorita con lo de la pandemia, echan la mayoría como lo hacen todos los partidos e impiden que algo que es un acto democrático y un acto de respeto se haga. ¿Tú qué opinas? A nivel de gobierno estatal y a nivel de los organismos gubernamentales del estado de Guanajuato, se están alejando de la gente cada vez más. Listo, aquí me ando moviendo. Bueno, si entiendo bien la pregunta, es si el Estado, si el municipio está haciendo lo correcto con las manifestaciones ciudadanas. Todos los entes, los poderes judicial, legislativo y estatal. Los funcionarios y los servidores públicos en general. Sí. Yo creo que en esto, sí, creo que hemos quedado a deber, digo, la parte en la que nos corresponde como haber sido funcionarios y servidores, y también en denotar cuál es el límite. Yo creo que aquí los escucho con preocupación. Digo, estoy consciente que los funcionarios y servidores, muchos no han llegado a satisfacer a la ciudadanía, ¿no? Muchos de ellos. Sin embargo, yo hago la reflexión de qué tanto, cómo orientamos a la ciudadanía, o sea, la ciudadanía que quiere expresar y en dónde hay límites o no hay límites, ¿no? Me acuerdo de la manifestación que hubo con motivo del Día de la Mujer, ustedes lo vimos y lo señalamos aquí, y de las mujeres que han sido violentadas y desaparecidas. Y entonces unimos la voz con el tema de legítimo, es decir, que voy y me manifiesto, e inclusive, si no me acuerdo, pusimos el ejemplo que si se tratara de alguien cercano, pues a lo mejor daban ganas de subirse a aquel monumento para que me escuchen, o de tocar tal puerta, o de incluso con el coraje y demás violentar tal o cual monumento o edificio público, etc. Entonces, un poco con el dolor y la aflicción de las familias
que se han manifestado en qué hago y cómo le hago para ser escuchado, cómo y qué hago para que solucionen la ausencia de un ser querido, cómo y qué hago para encontrar justicia, cómo y qué hago para sentirme cobijada y protegida por el Estado, protegidos por el Estado. Entonces, esa parte en la que nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de quien está manifestándose, ya sea servidor o no, incluso la ciudadanía, con la solidaridad que debiéramos, también es importante. Y yo creo que esta visión la debe tomar nuevamente el Estado. ¿Por qué están tan afligidos? Y también decir que cuáles son los límites, porque una ciudadanía desorientada, una ciudadanía que no ha encontrado respuestas, pues es una ciudadanía que no ve o que no sabe o que no tiene orientación y que no reflexiona los límites. Y que bueno, pues ahí el Estado es el que tiene que ser un poco con esa labor paternal, si así se puede decir, si así se puede decir con todo lo que esto conlleva, para abrazar a aquel afligido y decir qué soluciones propone, encuentra o qué acciones va a hacer y qué va a tomar. No encontrar eco, eso sería muy preocupante, que mientras alguien se manifiesta no existiera el eco suficiente en aquellos que tienen la manera de solventarlo. Sí me preocuparía. Yo he visto distintas manifestaciones de preocupación. Sí las he, a lo mejor algunas no han sido lo suficientemente bien llevadas, posiblemente, no lo sé, pero sí ha habido algunas manifestaciones de interés, sí lo veo y lo veo con cierta, no quiero decir gusto porque bueno, es una situación muy fuerte, pero sí con cierta naturalidad de humanidad de un servidor y funcionario público que necesita decirle a su ciudadano, aquí estoy y me preocupa el tema que está pasando en el Estado y no es que me estoy desatendiendo o no estoy interesado en algo que es evidentemente un problema. Yo ayer les planteaba en esta práctica de diálogo que teníamos interno de la necesidad y del vínculo que yo veía con mañana la visita del presidente de la República, que era evidente. A un municipio en donde hace 10 días, poco más, hubo 26 muertos, pues el estar aquí es evidentemente sobre un tema de seguridad y de aflicción y de urgencia con el tema de la seguridad y la ciudadanía en sus manifestaciones. Viene al cuartel de la Guardia Nacional, por lo que entiendo no va a haber prensa, por lo que entiendo será algo cerrado, por lo que escuché en las noticias, ya viene de camino, o sea, el día de hoy llegará al Estado y tendrá reuniones con el gobernador del Estado y tengo entendido hasta mañana con el presidente municipal. Y yo les decía, sobre el tema de confrontación no, sobre el tema de cierta esperanza, porque ¿qué ha faltado aquí? Pues ha faltado una evidente coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Y si se están juntando y están discutiendo el tema, dejando atrás, digo, con cabeza fría, dejando atrás estas grandes pues, discrepancias que han tenido, pues la ciudadanía vamos de gane, ¿no? Creo que si ya se están planteando soluciones y si existe una mesa en la que digan el tema de Guanajuato es urgente, hay que ponerlo en la agenda nacional como prioritario, ya empezamos a ganar. Y yo no sé si estoy esperanzado o quiero pensar que existe una pequeña luz que nos diga si lo están viendo y porque además el tema de seguridad se vuelve netamente político. O sea, si no me dicen aquí que el de seguridad es político, pues estamos en visiones distintas y hay que tomarnos los lentes y empezar a ver sin la miopía que quisiéramos, ¿no? Por supuesto que el tema es político y por supuesto que el año que entra hay elecciones y que no esté viendo esto como tema prioritario a la par. Digo, me encantaría estar hablando de puros estadistas, donde digan, no, bueno, el tema electivo déjalo aparte y el puro estadista que está viendo por las próximas generaciones. No, la verdad es que no lo sean, pero sí están viendo el tema electivo que va a generar el próximo año el consenso ciudadano, el me gusta o no, el te castigo o no con mi voto. Y pues el tema de ideología y el tema de seguimiento a un proyecto nacional que estamos viendo pues tiene sus discrepancias y que ha podido el tema de seguridad con todo el dolor del corazón, pues, porque se trata de un tema de esta envergadura, pero ha podido sentar
en una mesa a los 3 órdenes de gobierno el día de mañana. Y en mucho ha tenido que ver también la ciudadanía con la presión y el desencanto, el enojo y la tristeza para que se puedan ellos sentar el día de mañana. Vamos a ver qué dicen, ¿no? Ojalá que haya una buena respuesta. Yo ojalá que estuviéramos hablando primero de eso la próxima semana, de las acciones a tomar por parte de los 3 órdenes en este embate que hoy está en nuestro estado. Muy bien, pues Arcelia, gracias. Los comentarios nos llevan a reflexionar sobre muchas de las cuestiones. Sí, definitivamente se trata de algo político, pero debe ser una política profunda, una política que vaya a fondo a resolver los problemas, y no una política que se esconda como avestruz, ni que busque otros intereses. Y bueno, toda una serie de cuestiones que se dijeron. Itzel, sabemos que hay diferentes responsabilidades, ya se mencionó, estamos viendo la participación de la gente, y sabemos que hay una diferencia de todos modos de responsabilidades, porque quien está en el mando, los de arriba, los del poder, por ejemplo, nosotros no podemos y no debemos tomar la justicia por nuestras manos. Entonces, pero bueno, ahí hay una diferencia de responsabilidades, pero sí algo que decía ahorita Arcelia, la presión de la gente es muy importante para que las cosas cambien. Mucha gente critica las manifestaciones hasta que no se ve en la necesidad de estar en una manifestación. Y en ese sentido, pues sí, la presión que se empieza a dar de manera muy fuerte en Guanajuato, el hartazgo, está haciendo que la gente, pues esté obligando a que se den una serie de consideraciones desde el punto de vista del gobierno. Entonces, bueno, aquí estamos viendo también la participación de la gente. ¿Cuál debería ser? Yo tengo una experiencia muy, muy interesante que me dejó mucho que hacer, que ver, me dejó mucha experiencia. Estábamos en una organización no gubernamental independiente, porque hay unas que no son independientes, y también una agrupación política independiente, y nos llamaron de Valle de Santiago para ayudarles a construir una colonia para los más pobres de Valle de Santiago, y fuimos y tuvimos tanto de las instancias federales como de las estatales una serie de represiones y de cuestiones muy graves. Nosotros habíamos comprado al municipio un terreno. Finalmente construimos una colonia, el FONAPO no nos apoyó, no apoyó a nadie, pero a lo que voy es que se pudo construir la colonia con la participación de la gente, y uno de los casos de muchos de los que construyeron ahí, por fin trajimos a Hábitat para la Humanidad, que tiene esa misión en el mundo de que no haya una vivienda infrahumana más en el mundo, que era de alguien que fue muy, muy rico en Estados Unidos y que donó toda su fortuna para hacer esto en África, en América, etcétera. Y bueno, y tuvimos la fortuna de traer esta organización aquí a Guanajuato. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención, una de las familias que conocí familias muy interesantes, muy brillantes, muy trabajadoras, de las más pobres, de las que vivían al lado del río y todo. El esposo de una de las señoras más organizadas y más trabajadoras estaba en la cárcel cuando nosotros supimos. Y bueno, salió de la cárcel, y esta persona fue ejemplar. Él había estado en la cárcel, no por algún delito así muy fuerte, pero estaba en la cárcel. Y bueno, Hábitat tenía una política de no permitir que se pintara la casa, porque este era, digamos, un banco que les prestaba no a los que más tienen, sino a los que menos tienen. Y entonces, si alguien podía pintar su casa, era autoconstrucción. Si alguien podía pintar su casa, entonces tenía más dinero y no tenía tanto, digamos, acceso al crédito. Y esta persona trabajó mucho con la colonia y dentro de su casa misma y fue ejemplar, y finalmente fue de los primeros que después pudo pintar su casa porque pagó el crédito, que era pues algo muy, muy, muy barato. Se construyó cuando en 50,000 pesos se construía por el organismo estatal un pie de casa. Las casas se construyeron con 2 recámaras en 6,000 pesos, para que veamos la diferencia entre lo que hace el gobierno y lo que hace un organismo no gubernamental. Y pagó su crédito, entonces pudo pintar su casa y colaboró mucho para la colonia. Entonces, esto me dijo que la gente que por un nivel más bajo o porque haya estado en la cárcel no quiere decir que no tenga una capacidad, y que es precisamente el gobierno
el que impide, el que no genera políticas, el que no permite, y eso lo estamos viendo en Guanajuato con los ecologistas y con todos los que hacen propuestas, esta ley del árbol aquí en Irapuato, la modifica nada más a su conveniencia desde la instancia federal cuando la propone, por ejemplo, Planeta 4 a nivel estatal, perdón, y entonces no se escucha a los ciudadanos en ninguno de los ámbitos. ¿Qué tendría que hacer la gente y el gobierno para que realmente esta participación? Yo puse el ejemplo de este muchacho que le decíamos el diablo, por cierto, que fue ejemplar, y para que sacar ese potencial de toda la gente, inclusive aunque sea muy pobre, y que deje de ser despreciada. Bueno, pues es un asunto creo que muy complejo, me tocó una pregunta difícil y antes de responderla quisiera pues hacer unas réplicas como ya es costumbre al señor Francisco Romero. Primero, bueno, hablando un poco de la represión de los grupos, quiero decir que sí hubo una represión de los grupos y que el gobernador salió a decir que era una lástima que se haya hecho esto y además fue a visitar a las personas en Pénjamo que fueron afectadas porque reconoció que su gobierno no se puede manejar así. Entonces, sí fue algo muy grave y que no debe de ser permitido bajo ninguna circunstancia y menos en un gobierno que está estipulado bajo una política humanista muy fuerte. También creo que hablar de que se olvidan de la gente o que el gobierno es nuestro empleado, entiendo que el gobierno es nuestro empleado, pero nosotros también tenemos que hacer lo que es digno para poder estar colaborando de una manera significativa. Es muy importante, como mencionaba Arce, buscar las maneras. Creo que se habla mucho de, bueno, que sí, que participen y que se haga, pero bien lo mencionaba, ¿cómo hacer que haya una democracia participativa? ¿Cuáles son específicamente las cosas que nosotros proponemos para que la democracia sea participativa y para que en ambos ejes podamos participar y que las cosas sean mejores? Sí creo que hay un diseño de programas de paz y no solo lo creo, sino que se están llevando a cabo. De hecho, el gobernador el día de hoy tuvo una gran reunión para el tema de la cultura de paz y se me hace que es muy aventurado hablar de que ha habido fracasos y fracasos dentro del gobierno. Hablando un poco también de que se mencionaba lo de, pues sí, que es un gobierno represor y todo. La verdad es que a mí me gustaría que se hable con muchos más datos y claridades porque no me parece que sea como el trato que debemos darle a un gobierno y menos porque ha sido elegido por tantos años, no es que simplemente haya llegado y se haya quedado, simplemente ha sido elegido por nosotros por muchos años. También quisiera mencionar, pues, el caso que nos menciona, señor Pojalil, creo que es, pues sí, es una cuestión que le tocó vivir y me parece, pues, lamentable que haya sufrido de alguna manera en ese proceso, pero no creo que podamos decir que siempre todo es así. Y no me voy a meter más en ese ejemplo porque realmente no lo conozco a detalle, así que no podría opinar nada. Sí, perdón, Itzel, perdón, nada más que yo me refería al poder de la gente para hacer cosas. Yo puse ese ejemplo no tanto por lo que sufrió la gente y lo que sufrimos, sino por el poder de la gente para, a pesar de todo eso, a pesar del gobierno, construir una colonia ecológica, hacer una serie de cuestiones que la sacaron de esa situación infrahumana donde vivía. Entonces yo, precisamente la pregunta va encaminada a qué hacer para que aprovechar esa potencialidad de la gente, que tenemos muchos casos que se pueden demostrar. Claro, pues creo que la pregunta va muy encaminada incluso en la propia redacción, es que no tenemos que trabajar a pesar del gobierno, tenemos que trabajar con el gobierno. Entonces, ese es como que creo el factor más importante de todo, que nosotros pensamos que estamos en dos bandos, o sea, no hemos clarificado que si gana el gobierno, ganan los ciudadanos y estamos en el mismo barco, no es a pesar de. Entonces yo creo que desde ahí, y por eso pregunto y lo hago con mucho respeto y me gustaría saber sus opiniones, ¿cómo hacer una democracia participativa? ¿Cuáles son los mecanismos que debemos proponer ciudadanos? ¿Cuáles son los mecanismos que debe proponer el propio gobierno para así entablar los diálogos y llegar a soluciones específicas?
les decía, yo creo que el tema sí está rebasado, el tema de seguridad. Guanajuato no es una isla, está pasando en varias partes de México, pero también creo que es muy importante lo que se va a dar el día de mañana. O sea, ya va a haber una reunión donde se van a establecer los puntos específicos que se necesitan. El gobernador ha hablado muchísimo de que quiere, bueno, tener una sinergia para que haya aquí, pues, alguna oficina, porque decía que muchas veces están limitadas las capacidades que tiene el Estado frente a las capacidades que tiene la Federación. Entonces, bueno, sería muy, muy importante verificar a qué se va a llegar y cuáles son los acuerdos. Por ahora, creo que la manifestación social sí ha sido algo muy importante, porque mucha gente ha volteado a ver esos esfuerzos de la gente y es por la manera en que se están haciendo cosas, pero también creo que sí debemos pensar, y lo dejo también una pregunta para mí, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los mejores mecanismos que han funcionado incluso en el mundo para poder lograr políticas públicas que parezcan y que sean realmente funcionales en ambos sentidos y que no pensemos que solo tenemos que trabajar a pesar del gobierno? Entonces, esa es mi intervención y me gustaría mucho debatir sobre estas estrategias. Sí, es interesante la reflexión en este sentido, pues obviamente los ciudadanos no queremos trabajar a pesar del gobierno, nosotros mandamos al gobierno, el gobierno es el que de repente se siente como aquel que dice yo no le voy a pagar a la prensa para que me pegue, pues espérate gobierno, el que seas, tú no le estás pagando a la prensa, se le está pagando el pueblo, es con dinero del pueblo, de los impuestos. Y bueno, es interesante en este sentido. Tú que mencionabas la vez pasada, Francisco, a Herrerías, que has vivido casos en el de participación democrática de la gente, ¿podrías mencionar al respecto? Porque es a lo que vamos, hay que soltar toda la potencialidad de la gente. Yo lo he vivido así con mi trabajo en organizaciones sociales y veo que, pues que se está desperdiciando mucha de esa gran creatividad y posibilidad de la gente de salir de sus condiciones. Sí. Y bueno, para ir como a los puntos que aporten a clarificar estas nociones de seguridad, democracia y cultura de paz. En el tema de seguridad es, en su acepción mejor entendida y de acuerdo al marco jurídico constitucional, reside en nuestra posibilidad de construir un bien común en el ejercicio, al momento de ejercer nuestros derechos. Entonces, no es solamente una visión de ejercicio de los derechos, sino tener la posibilidad de hacer una construcción del bien común. Eso lo tenemos que tener como muy clarito, y no es nada más un enunciado de buenas intenciones, porque tiene sus implicaciones llamar a la sociedad, no así en un sentido figurado, sino en sus mecanismos de expresión, de organización y participación, para que pueda incidir al momento de construir toda una política, como me lo pregunta, dice, ¿cuáles son esos mecanismos? La oportunidad de construir instituciones, ¿sí?, que le den la oportunidad a los diferentes grupos de la sociedad, no a los empresarios, no a los políticos, no a los partidos, a los diferentes grupos de nuestra sociedad, y que esas prácticas democráticas incluso se vivan en la misma casa. Hoy por hoy tenemos instituciones educativas, culturales, políticas, que cierran los espacios. Por eso hablamos de un Estado represor, de un Estado autoritario. O sea, no es solamente de irle a pedir disculpas a la gente, es de reconocer que sus policías tienen miedo. Nada más si veamos el número de policías que han sido ejecutados en Guanajuato. Eso es un dato y es contundente y habla de una crisis de quienes están al frente, ideando al frente de los policías, ¿sí? El hecho de que hoy no vaya el secretario de Seguridad Pública y se esté manejando con este hermetismo y que se esté manejando con tal nivel de seguridad y protección al presidente de la República
en su visita a Guanajuato, habla de una práctica de las instituciones públicas que se están viendo rebasadas, que lo único que puede garantizar que el presidente esté en Guanajuato es que vaya todo un mecanismo, como Arcelia nos lo comentaba hace un momento. ¿Dónde están esos otros mecanismos? Tiene que ver ya no solamente con la oportunidad de construir esas políticas, de incidir en los criterios, Itzel. Hay ejemplos muy ilustrativos en el país donde la gente ha dicho, ¿sabes qué? Sí, pero aquí no va a haber policías. Sí, pero va a haber policías, pero salen de la misma comunidad. Sí, va a haber algunas restricciones, pero pasan por el consenso del colectivo. Esos ejemplos no son ejemplos de comunidades pobres y aisladas, que hay que verlos como algo aislado. No, esas prácticas tenemos que aprender a reconocerlos quienes hemos ido a la universidad, quienes hemos estado en espacios públicos, para reconocer que hay prácticas alternas. Y te hablo en el marco que a nosotros, a esta mesa, estamos más insertos. El tema de la academia, el tema de la gestión pública. Tu servidor la mayor parte del tiempo ha estado en el servicio público. Yo he conocido en puntos muy, muy conflictivos, muy difíciles acá en la Ciudad de México, campesinos que viven en condiciones muy difíciles y que han tenido una capacidad de organización y participación para incidir en la política pública de la Ciudad de México. Obligaron al gobierno de Marcelo Ebrard a decir cuánto dinero tenía para seguridad pública, cuántos policías tenía por delegación y con qué criterio lo hacía. Lo obligaron a explicarles con qué criterios definían la política de seguridad en la ciudad. Y fueron más allá. Esa colonia llegaron a cuestionar y a tener un resultado positivo, que esas decisiones de gobierno no estaban correspondiendo a las mejores políticas y a un enfoque de derechos humanos. Esa es la democracia, compañeras, compañeros, a la que me estoy refiriendo. Guanajuato hoy por hoy está escuchando muchas voces que le están diciendo, oye, no es una cuestión de pedir permiso, no es una cuestión de que el presidente se ponga de acuerdo con el gobernador. No. Es una cuestión de, no tenemos que esperar que mañana se sienten ellos. Tenemos que proponerles a ellos, decir, señores, ustedes no lo van a resolver solo. Yo conozco muy bien las comunidades rurales y campesinas de Guanajuato. Conozco Santa Rosa de Lima. Yo trabajé en el tema de inmigración, vi la situación que prevalecía en Santa Rosa de Lima y la verdad, mucho tiempo. Hoy por hoy, el programa 3x1, que en Guanajuato tuvo mucho auge, fracasó. Hoy las comunidades que estaban encabezadas por mujeres solas, gente adulta y niños, tuvo un fracaso, las diferentes políticas y medidas que se llevaron y las necesidades y la violencia se fueron agudizando. Ahí cerca, ahorita les podría dar un ejemplo muy cerca de Irapuato, de cuando se reconoce la participación ciudadana, se pueden generar toda una serie de cambios estructurales y que favorecen a toda la comunidad. Arcelia, ¿hacia dónde tendríamos que ir? ¿Cómo habría que motivar y lograr que la participación de la gente se dé a veces con el apoyo del gobierno, y cuando el gobierno no se deja, bueno, pues sin el apoyo, pero es muy importante la participación de la gente? Sí, bueno, yo creo que hemos coincidido todos aquí, los escucho con atención y coincido con algunas y con algunas no, y yo creo que en las que sí hemos compartido, creo que es en que no se va a lograr un desarrollo sostenible o sustentable bajo la amenaza permanente de la inseguridad. Y que las políticas públicas, hablan ahorita de estado represivo, y yo quiero entender lo siguiente. Están hablando de que es normal que las políticas públicas en materia de seguridad
estén enfocadas a los cuerpos de seguridad, a los policías municipales, estatales y federales, a las procuradurías, a los jueces, a los magistrados, y que bueno, pues que esto lo entiendo bajo el sistema de reacción y represión, entiendo. No obstante, yo creo que el tema de la justicia no es solamente de la procuración de justicia. Decía el maestro García Ramírez, mi maestro en algunas de las ponencias, que una sociedad injusta deviene una sociedad insegura. Entonces, hablando, decía, de la justicia en sus niveles más amplios, en valores y principios superiores que todos hemos hablado aquí, la distribución de riqueza, el respeto, la tolerancia, en fin, los factores económicos que tienen, por supuesto, que ver, educativos, culturales, salubridad y el tema de la sustentabilidad ecológica inclusiva. O sea, hablando de justicia en lo más amplio que hay el concepto. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos vincular a la sociedad con los temas de seguridad gubernamental? Hay vías, sin embargo, yo creo que, y coincido aquí, que no creo que sea a pesar del gobierno, coincido con el tema de Itzel, no es a pesar del gobierno, está acompañando, por supuesto, quienes hoy están, que esto además es momentáneo, no es permanente, es realmente por corto tiempo, viendo el Estado como tal. O sea, hablando de 3, si les va bien en las primeras instancias es repetir 6 años máximo, como se trata de ejecutivos, hablando del municipio, y lo que pareciera un exceso de sí son los 4 posibles en los servidores públicos, refiriéndonos a los diputados que se pueden reelegir hasta 4 periodos. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanía en este acompañamiento a los funcionarios y a los servidores? Y si no se puede, y si bien coincido con Francisco en que no pudieran hacerlo solos, una sociedad en contra de un gobierno todo el tiempo, o un gobierno en contra de la sociedad todo el tiempo, parece que es jugarle decía mi abuelita que había una ley del puerco, ¿no? En donde se estiras y bajas, en donde no permite el progreso, y que en esto coincido, yo que te veo en acompañamiento, sin pensar que lo podemos solos también como ciudadanía, no creo. Tiene que ser acompañados, las políticas públicas, el presupuesto, las directrices, el plan de desarrollo, las ciudades a futuro, la garantía que nos da incluso la procuración en el tema del Estado de Derecho, que yo siempre lo he dicho, fundamental para lograr el desarrollo y la justicia, tienen que ir acompañados de directrices gubernamentales. Entonces, tampoco hablamos de un tema de anarquía, no podemos solos, tenemos que estar acompañados por quienes hoy están en el gobierno, nos gusten o no nos gusten, estemos acompañándolos o no en el tema político, pero hoy nos representan y guían, y sí podemos nosotros alzar la voz de manera ordenada, civilizada, y cuando no nos escuchen, pues se vale a veces estas expresiones hasta que se oiga la voz lo más fuerte cuando la injusticia es profunda. Y la capacidad del gobierno de responder de una manera con altura de miras, de una manera que se sienta el Estado protector y no al contrario. Yo decía que coincidían algunas formas. Yo creo que en esto el Ejecutivo del Estado retoma y se humaniza y va, no sé si a destiempo, pero me parece que fue buena finalmente este ejemplo, es decir, no me quedo al estilo Echeverría, en mi lugar y en mi posición de represor, y que bueno, a mí me parece que regular o volver a reflexionar sobre el tema y dar este ejemplo puede ser que haya enseñado que el tema de la política humanitaria tiene que estar al frente en un Estado que ha sufrido y que ha batallado con la delincuencia en sus más graves ejemplos, en sus más graves percepciones ciudadanas y en sus más graves injusticias, porque así es esto, ¿no? Que alguien desaparezca es injusto, que alguien no encuentre justicia como familiares evidentemente no deseable,
y que se tiene que perseguir, es uno de los fines del Estado, y eso se lo he dicho, si el Estado tiene la primordial tarea de generar seguridad a los ciudadanos, está fallando como Estado si no lo garantiza. Acompañamiento. Vamos a ver qué resulta de esto, vamos a ver qué tanto esta reunión que tendrán va a tener su impacto, qué tanto van a hablar inclusive de otros temas, si es posible, decía yo que si es posible ya que se hayan reunido, pues a lo mejor podría generarse otra visión para lograr otros acuerdos. Pero por lo pronto solventar lo tiene tan aquejado a Guanajuato y que estoy segura que también tiene aquejado a los funcionarios y a los servidores. Creo que deben de traerlo como primera tarea, como primer agobio, como primera ocupación, y tan así que hoy, pues bueno, ya estamos hablando de una perspectiva distinta al no te veo, que eso es muy preocupante. Yo decía que el tema es federal, por supuesto que sí, aunque atañe primero al municipio, los asentamientos, a la ciudad, a las ciudades, al estado y al país, es un tema federal. Lo dijimos al principio, no estamos solos, nos acompañan otros estados y otros ejemplos. No me gustaría señalar ahorita estados en lo que hemos visto ejemplos pues de no lograr, de no tener las suficientes estrategias para que la ciudadanía pueda estar tranquila y vivir en paz. Y bueno, pues en esto, como sociedad tenemos mucho. La participación ciudadana, que ya está en ley, a veces no es suficiente. Generamos nuevas maneras de participar. Me gusta hablar de una ciudadanía en donde la esencia es legítima, y aunque hablamos que es político, pues sí me gustaría que esa legitimidad no se perdiera en aras de un proyecto político. Sí, gracias. Esto que dices es muy importante. Yo considero que sí, ojalá esto del gobernador realmente no sea demagogia y vaya en serio y realmente sea una disculpa. A donde se va a ver es si resuelve. Si no resuelve, no deja de ser demagogia y no deja de ser un acto hasta electorero, un acto a su conveniencia, después de que ve que ahorita están todos los micrófonos y toda la situación, inclusive a nivel internacional, viendo lo que está pasando en Guanajuato, y peor si reprime a alguien que está pidiendo que aparezcan sus desaparecidos o que tiene que ver con los estudiantes, con los feminicidios, etcétera. Pues se ve si resuelven, si no, sigue siendo demagogia, pero yo estoy de acuerdo contigo, ojalá y realmente el gobernador lo haga en serio y entonces vaya a resolver esta situación, y por supuesto que es federal. Y bueno, le iba a preguntar, Itzel, ahorita que retorne. Francisco, ¿qué más ejemplos de participación de manera muy concreta pudiera visualizar la gente, e inclusive pudiera visualizar el gobierno, si no es hasta para que le sirviera, para dejar que participe la gente? Mira, me voy a referir a un caso concreto. Cerca de ahí de Irapuato, a menos de 30 kilómetros, yo conocí la experiencia de una comunidad que al paso hubo de transcurrir cerca de 10 años. La propia comunidad fue generando un mecanismo distinto de relacionarse, integrarse y convivir. ¿Cómo fue esto? Las mujeres, en una terapia ocupacional y de participación, crearon un ballet folclórico, un grupo de ballet folclórico, el cual fue perfeccionando sus técnicas y un programa que presentaban, y lo hacían en la principal fiesta de la comunidad. Esto llegó a tener tal interés y tal difusión que incluso la embajada de Inglaterra se interesó y los estuvo financiando un tiempo. Pero lo interesante está en lo social y en lo participativo. ¿Por qué? Porque generó tal interés que los migrantes venían a la fiesta principal de la comunidad. Las compañeras, al ver que había mucha afluencia de migrantes en la comunidad, se dieron cuenta que era uno de los motivos de incidencia de accidentes
bebidas y violencia. Entonces se reunieron las mujeres y dijeron, a ver, vamos definiendo cómo se va a llevar a cabo esta fiesta. Y hablaron con los hombres y les dijeron, son bienvenidos a la fiesta del pueblo, nada más que les queremos decir que es sin alcohol, es sin camionetas y es un espacio de convivencia comunitaria. Y no se acabó la fiesta, ¿eh? No dejaron de ir los migrantes. O sea, el tema de la democracia va muy ligado a la seguridad. Por eso les decía, la oportunidad de construir un bien común. Para la gente es importantísima su fiesta. Para la gente es importantísima la vida en comunidad y su iglesia. Llegaron a generar tal interés de gente en esa fiesta que había una derrama económica. La gente tenía ingresos, tenía oportunidad de mejorar las condiciones de su pueblo. A eso me refiero. O sea, no es una cuestión de romper el orden público, las instituciones, sino es entender qué tareas propias tiene los órganos de seguridad como de procuración de justicia, y que eso no tiene por qué chocarse o que lo veamos como ver hacia diferentes lados, sino que lo veamos que una finalidad muy concreta y que el servidor público tiene que tener la capacidad de reaccionar y decir, bueno, mi tarea no es ser, no debo de ser yo la ley, sino yo no soy el Estado, sino el Estado es la gente. Yo trabajo, yo tengo un mandato, a mí me toca hacer cumplir la ley, pero con una finalidad, garantizar que la sociedad pueda construir un bien común. Y así hace un momento hablaba de otros ejemplos fuera de Guanajuato, pero en Guanajuato y muy cerca de Irapuato, esa experiencia está registrada en toda una investigación que se hizo en todo el estado, y créanme que esa experiencia debería de ser toda un ejemplo de buenas prácticas de cómo se debe de conducir, no el Estado, sino que sí hay mecanismos de que la sociedad a los cuales puede recurrir, y no tienen que ser formales bajo el esquema de una democracia representativa, que se va a ver reflejado en las elecciones, claro que sí, la gente, el derecho al voto es una de nuestras mejores facultades, tú lo decías hace un momento, pero lo importante es que no perdamos de vista cuál es la oportunidad de construir un bien común, y eso creo que la sociedad en Guanajuato se lo merece. No tenemos que salir a la calle, no tiene que ser un empresario el que sale. Yo sí creo que el foro de mañana va a tener un gran ausente. Ahí deberían de estar diferentes voces que representen a la sociedad de Guanajuato y que hoy están dolidas, están enojadas, están con miedo, pero también están buscando un espacio para decir, oigan, ya no queremos más muertos, ya no queremos seguir teniendo miedo, sino queremos tener la oportunidad de incidir en una construcción de paz en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. Sí, gracias, Francisco. Arcelia, yo quería hacer un comentario respecto a la cuestión, por ejemplo, esta visita de López Obrador a Estados Unidos y la famosa cena, bueno, de entrada yo no estoy de acuerdo con que haya ido allá a someterse a Trump, pero también me dijo mucho esta visita, que a final de cuentas no le salió tan mal, pero eso nos perjudica. Aquí la cuestión está en con quién fue a la cena. Fue con empresarios. Y eso indica para quién se gobierna. Los gobiernos de Guanajuato también les piden una audiencia a empresarios, los grandes grupos económicos, y la audiencia la tienen. Pero, por ejemplo, ¿por qué no fueron sindicalistas? ¿Por qué no fue gente representativa de los migrantes, de otro tipo de cuestiones con López Obrador? ¿Y por qué tampoco aquí resulta tan fácil que se den audiencias, a menos que se dé una presión muy grande de la gente? Y a eso me refiero al divorcio. Ojalá y el gobierno no estuviera divorciado, pero
el gobierno que tiene una ideología política, que tiene un grupo de interés para quien gobernar, pues gobierna y se ve para quién gobierna para los de arriba, gobierna para los empresarios y con ellos sí tiene todas los vínculos y las ligas. Y como dice ahorita Francisco, ¿por qué están ausentes en los diálogos? Y lo digo por el gobierno federal y lo digo por el gobierno estatal. Todos estos grupos de mujeres violentadas en el estado, todos estos grupos de los desaparecidos, grupos de migrantes, ¿por qué están ausentes? A eso me refería. No sé tú qué opines, Arcelia, y si empezamos a concluir algo, porque el tiempo pues es tirano. Sí, ¿por qué no están las voces? No, bueno, si habláramos de voces, yo creo que nos quedamos cortos con esta lista que ahorita mencionaron. Sí, dice rápido. Ojalá que hoy todas las voces pudieran estar en estas reuniones. Yo recibí hace poco un mensaje en donde me decían, oye, ¿cómo le hago para acercarme al presidente? Eran de parte de los comerciantes del centro, de los comerciantes ambulantes, y luego ya también me pusieron mensaje los de mercados, y bueno, o sea, todos los sectores están con el tema de ser escuchados. Estamos en una crisis económica, es evidente, una recesión económica, que aunque no lo digan con todas sus letras, se siente, se percibe, lo percibimos todos, y entonces se nos juntaron, ¿no? Estamos el tema de la inseguridad, con el tema de pandemia, con el tema de crisis económica. ¿Quién no quiere ser escuchado en este momento? En la reunión de mañana no estarán ni los periodistas. O sea, mañana ni siquiera las voces de los empresarios están. Entonces, decir quién faltarían todos, porque si nosotros quitamos a los empresarios, ellos también dirían, yo tengo derecho de estar. ¿Por qué se los llevó a Estados Unidos? Supongo que por el tema del TECMEC, pero también creo que ahí faltaron voces. Hablando de los derechos laborales, por supuesto que cabrían más de un par de representaciones importantes y no estuvieron. No le fue mal al presidente, creo que fue una palomita para el canciller Ebrard, que fue quien concierta de alguna manera esta reunión. Sin embargo, hacía la reflexión de qué presidente le ha ido mal en Estados Unidos. A mí me parece que sí fue de alguna manera, digo, no le fue mal, pero no podemos quitar el tema de la elección y del motivo que tuvo Trump para llevar al presidente, porque de alguna manera así fue. Vimos hoy el tuit ayer, de Trudeau, de Justin Trudeau, que tiene que ver con el TECMEC. Él no fue a Washington, él habla por teléfono y luego hace pública sus referencias de la llamada y habla de 3 temas importantes, por supuesto el TECMEC, habla de la pandemia y a 3 habla del racismo. El presidente de Canadá, y nosotros que tenemos inmigrantes, que tenemos un problema importante, no fue un tema para esa reunión, ¿no? Ya no salimos del tema de hoy, pero haciendo estas reflexiones, yo creo que hay mucho por hacer como ciudadanía para exigir mejores y más comprometidos servidores y funcionarios públicos. Tenemos que educarnos. Esto se cambia cada 3 y cada 6 años y puede ser recurrente. Decíamos, con las 4 periodos consecutivos podemos tener eternizados a quien no han llegado a tener la exigencia ciudadana por la mera marca. ¿Cómo se mide un funcionario y un servidor público? ¿Cómo lo medimos? ¿En base a qué? Porque no solamente se trata de sanciones, ¿no? Se trata de que hagas tu trabajo. Muy bien, Arce, pues gracias. ¿Cuál sería tu conclusión entonces? La conclusión es, por supuesto, la participación ciudadana, el tema de justicia en lo más amplio posible, el acompañamiento con el gobierno y, por supuesto, el tema de seguridad como prioridad en nuestro estado y como prioridad en los 3 órdenes para dar soluciones justas, inmediatas, que exige la ciudadanía hoy y que merece además. Perfecto. Gracias, Arcelia. Itzel, ¿cuál sería tu conclusión? Por favor, tu micrófono. Claro, pues yo creo también que mi conclusión sería que es muy importante que trabajemos de manera conjunta el gobierno local y el gobierno federal, que mucho se va a definir el día de mañana que se tenga la reunión y que esperamos que sean unos resultados muy favorables para lo que está pidiendo la ciudadanía y para lo que está demandando de acuerdo a lo que se está viviendo. Y mi conclusión también sería que primero tenemos que hacer que los mecanismos de ciudadanos sean muy claros para nosotros los ciudadanos y para el gobierno,
Y ya que los tenemos así de claros, tal como los expusimos, pues que los echamos en marcha para que no se sienta justamente que estamos trabajando a pesar del gobierno, sino que se sienta que estamos trabajando con el gobierno. Sí, gracias, Itzel. Francisco. Sí, a ver, yo sí encuentro como un gran aporte en la visita de mañana, porque también es una oportunidad a una visión crítica por parte de la ciudadanía, y desde ahí ya va ganando. El que hoy debatamos lo que pueda significar la reunión de mañana abre un espacio democrático. Hace algunos días se dio un debate entre el fiscal general de la República y un académico. Esos espacios se tienen que repetir, pero donde esté la ciudadanía. Y por otra parte, es importante que los espacios de mañana, si bien se va a dar con una lógica de seguridad y protección de los servidores públicos que vienen, yo creo que lo importante, lo que debe de estar en el centro, es la construcción de ese bien común que merecen toda la población de Guanajuato. Ya no es necesario que la gente salga con miedo, sino que la gente sea escuchada. Muy bien, Francisco, gracias. Pues, amigas y amigos, el tiempo es tirano. Yo solo diría, bueno, estamos viendo para quién gobiernan el gobierno federal y el estatal. Gobiernan para los grupos de poder económico. Y bueno, ojalá y el día de mañana realmente hagan algo en pos de la ciudadanía, pero si no, nuestro deber está seguir exigiendo. El divorcio lo plantean ellos, no lo planteamos nosotros, y bueno, ojalá y se lleguen a esas conclusiones que se han dicho aquí en el panel, todo lo deseamos, pero si no, tenemos que seguir exigiendo, porque no podemos seguir viviendo en una situación así en Guanajuato y en el país. Pues muchas gracias a Arcelia, muchas gracias Itzel, muchas gracias Francisco, y a todos ustedes, y reiteramos, los invitamos a que nos den sus críticas, sus comentarios, sus puntos de vista para que se enriquezca este programa, y muchas gracias a Alfredo y a todos los que hacen posible este programa, y nos vemos la próxima semana en una edición más de su programa de Debate. Pásenla bien y síganse cuidando.